La evolución del pensamiento del ser humano ha traído grandes avances sin duda a lo largo y ancho de nuestra historia. Entre otras cosas, es justamente gracias a la evolución del pensamiento que el raciocinio, el arte, la ciencia, la política, la filosofía, la psicología, la sociología y en general todas las ciencias que estudian el comportamiento del ser humano se han dado precisamente a partir de la diversidad de ideas. La diversidad de ideas entonces se compone precisamente a partir de la diferencia de muchos puntos de vista desde diferentes ángulos y formas de pensamiento. Todo lo contrario a esto se llama imposición de ideas. La imposición de ideas entonces es todo lo que atenta en contra de la evolución del pensamiento. Precisamente la imposición de las ideas tiene nombre y forma. Se llama dogma. Es justo lo que vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hablar específicamente del dogma, de sus raíces, de su forma, lo que tiene de fondo y sobre todo cómo afecta al pensamiento y al raciocinio del ser humano en estos tiempos. Este es El despertar del ser y hoy hablaremos del dogma. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El despertar del ser. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo de luz a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el dogma, cuáles son sus raíces, sus orígenes, cómo se ha descompuesto o cómo ha descompuesto a la evolución del pensamiento en el ser humano el dogma, y que bueno, el dogma en términos generales tiene que ser entendido a partir precisamente de lo que significa en su composición etimológica, lo que significa la palabra en realidad dogma y sobre todo la tendencia que hay. Primero, compartirles que hay un video que intenté grabar previo a este, que lo intitulamos La satanización de las cosas, y para poder explicar ese video primeramente tuve que hablar del dogma. Entonces el video se hizo muy largo y por más que lo quise dividir se hizo muy largo. Entonces sí es importante ir rumbo a la satanización de las cosas, empezar a hablar precisamente del dogma y todo lo que corresponde. Entonces vamos a entrar de lleno en este tema. Va a haber algunas palabras, como siempre, que de pronto vamos a intentar simplificar porque son términos un poco rimbombantes, medio pedorrantes, y que bueno, la idea es en general, déjenme esta cosa, la idea es en general poder ser más explícitos. Igual de todas maneras, los términos los vamos a ir anotando aquí en la pantallita, que la parte de arriba, para que pueda quedar un poquito más explícito, independientemente también que lo estemos tratando de simplificar. Bueno, ¿qué significa el dogma? Para empezar, el dogma significa la imposición de las ideas. De entrada nos está diciendo que esto es una idea impuesta. Pero ¿por qué alguien querría imponer una idea? O sea, ¿por qué alguien quiere imponer su idea sobre otro? Número uno, la razón que se basa en la evidencia, ¿no? De pronto se dice la verdad no es absoluta. No, porque la verdad es la conjetura a partir de la evidencia. La verdad es el descubrimiento de lo que día a día vamos, valga la redundancia, descubriendo. Entonces, la verdad no puede ser absoluta porque es modificable, porque se va modificando, pero la evidencia, esa sí es absoluta. Lo que se demuestra con evidencia, lo que se sustenta como prueba súper fundamental, eso sí es una evidencia contundente de que algo sucedió, de que algo pasó, que algo está pasando. Eso no se puede refutar. Lo que sí se puede refutar son las ideas, sobre todo las ideas subjetivas. Y bueno, vamos a explicar qué es subjetivo, o sea, qué es abstracto. Ah, chinga, ¿y qué es abstracto? O sea, que parte a partir de una suposición, de una especulación, de algo que aún no podemos comprobar si es evidencia sólida o no. Entonces, ¿de dónde nace el tema del dogma? Bueno, número uno, de que el ser humano a lo largo de la historia ha necesitado creer en algo. ¿Por qué? Porque la creencia es la especulación que nos obliga a interpretar la vida de múltiples maneras. Desde que inició el humano comenzamos a especular, comenzamos a preguntarnos, comenzamos a generar hipótesis, comenzamos a generar ideas alternativas, ideas subjetivas, repito, ideas abstractas, es decir, hacernos un montón de ideas en la cabeza, ideas que no son provenidas de una evidencia sólida. ¿Por qué? Porque desde los principios de la historia el humano no tuvo una ciencia, no tuvo un departamento del estudio y del avance llamado ciencia,
que le pudiera tecnológicamente hablando demostrar si sus pensamientos, si sus especulaciones eran reales. A partir de ahí nace la creencia, y la creencia precisamente es la que nos permite creer en algo. Vamos a hablar ahorita puntualmente de cómo se divide la creencia y las ramas que tiene la creencia, pero por lo pronto la creencia es la que sustenta la especulación, la ficción incluso, entre otras cosas. Bueno, pero una creencia es completamente subjetiva, o sea, no es objetiva. Es decir, la palabra objetivo viene de objeto, de un objeto que tú estás tocando, que es parte de la realidad, que con tus sentidos tú estás diciendo, esto existe, aquí está, en mi aquí, mi ahora, y no solamente yo lo estoy viendo, no estoy loco, lo está viendo todo el mundo, por tanto es una evidencia sólida de que este objeto existe. Por ello, la objetividad se le llama, lo puedes ver, lo puedes percibir, lo puedes sentir, lo oyes, lo ves, lo sientes como Thalía. A partir de ahí, sabes que algo es real. Lo subjetivo, a ver, ¿la creencia qué, güey? La creencia es necesaria, por supuesto. Es más, el ser humano ha creado la evolución a partir de la creencia. Sin la ciencia sin la creencia no podría existir. Por eso incluso termina como ciencia. Creencia es el entender antes de poder hacer algo científico, es decir, objetivo. Por eso es creencia. Es creer junto con la ciencia, creer en la ciencia, creer en la información. Ciencia es información, por tanto la palabra creencia significa estoy especulando sobre tal información. Pero ello genera la hipótesis. Ahorita vamos a hablar de cómo se divide la creencia. Por lo pronto, un niño cuando va creciendo, cuando va teniendo contacto con su conciencia, antes de poder convertirse en una persona objetiva, el niño es alguien sumamente imaginativo, sumamente subjetivo, sumamente crédulo, y él con su imaginación proyectiva, que la imaginación bien utilizada es, incluso decían los tratados antiguos de esoterismo, de misticismo, de metafísica, que las leyes espirituales están compuestas a partir de ciertas facultades. Bueno, ese tratado de Hermes Mercurio Trismegistro, donde habla por primera vez en la historia de las leyes espirituales, principios cósmicos, etcétera, no podrían darse sin la creencia. Eso es súper importante. El punto es que conforme la creencia nace y se genera entonces la hipótesis, la teoría viene a explicarnos que estábamos en lo correcto ante de creer tal situación. Por tanto, la creencia es bien importante, porque desde la imaginación, es donde le dictamos a la ciencia qué hacer. Sin la creencia, la ciencia no podría existir. Entonces, antes de la ciencia nació la creencia. Es decir, antes de que un niño certifique que lo que cree es real, que el ratón de los dientes y que los Reyes Magos y que el Niño Dios, etcétera, son reales, primero tiene que creer en ellos, pero no tiene que apostar desde la especulación de que esto existe. Entonces vamos a salirnos de este parteaguas y entrar de lleno al dogma. ¿Pero dónde nace el dogma? Bueno, de las instituciones, que antes no eran instituciones, sino comunidades, donde el colectivo, donde lo común, donde la reunión, donde la tribu se especificaba en creencias. Por tanto, estas creencias fueron determinando que existe fuerzas superiores que controlan, inteligencias superiores que controlan todo lo que existe y todo lo que acontece como fenómenos naturales, que fue la primera tendencia, explicarnos de manera especulativa, explicarnos cómo madres llovía, cómo madres era que acontecían fenómenos naturales de ese tipo, cómo existían, y entonces a partir de ahí el humano creía en los dioses. El humano le llamaba a los dioses hasta la fecha, hoy no le llamamos dioses, hoy le tratamos de explicar mediante un montón de cosas, pero aún sigue esta necesidad de que el raciocinio dice ver para creer, y la especulación, la creencia dice es que ya lo estoy viendo, porque si me lo imagino lo puedo construir. Entonces, antes de verlo físicamente, lo puedo ver en mi mente. Esa es la bronca de hacer que una creencia se constituya en una idea impuesta. Entonces, por excelencia, el humano depredador, porque el humano no es malo ni bueno, el humano es depredador y es civilizado, y somos muy depredadores antes incluso de ser civilizados. Por tanto, el individuo, desde niños somos depredadores, es decir, asesinos. En mayores o menores medidas somos asesinos. Un niño le regalas un pollo y cuando está pequeño los niños son crueles porque somos depredadores, no porque los niños sean malos o se les mete el demonio o no lo bautizaron. A este güey no lo bautizaron y por eso es bien malo hasta que lo bauticen, ¿no? Luego ahí vienen rollos de que lo bautizaron, el niño se retorcía y ese tipo de cosas, o sea, o tenía mucha calentura hasta que lo bautizaron, ¿no? Bueno, etcétera. Porque la creencia da como resultado ideas que aún no están
demostradas por la ciencia. Hoy la ciencia ya existe, hoy la ciencia ya tiene mecanismos tecnológicos, hoy tiene tecnología, tiene aparatos sofisticados para poder intentar comprobar tal o cual cosa. Repito, la ciencia sin la creencia no existiría. Pero tenemos que mediar entre la creencia y la ciencia. ¿Y cómo mediamos? Pues ahorita lo explicamos. Pero por lo pronto, fundamentalmente es cómo nace el dogma, cómo nace esta imposición de las ideas, sobre todo ideas de tipo creyente, porque hoy tenemos un cierto nivel de dogmatismo. Esto es un hecho, esto es básicamente que el dogma no solamente es para los creyentes, para los religiosos. El dogma en general es de intentar imponer ideas. ¿Y cómo nace el dogma? Bueno, pues precisamente con las comunidades de tipo creyentes, que hoy le conocemos como religiones. En su momento las religiones aún no eran instituciones como tal, y de manera muy primaria se fueron gestando en esta necesidad de reunirnos para hablar de qué cosas, de cuáles, pues de las que otros sí podían explicarnos. Y entonces vino dando el rollo de el culto y el ritual. Abrimos el primer pie de página, el primer corchete, el primer paréntesis, como le quieran llamar. Las comunidades aún no eran necesariamente dogmáticas, es decir, aún no imponían ideas, porque ha habido individuos que tenían más capacidad de imaginación. Un escritor, por ejemplo, el que estoy escribiendo, un pintor, alguien que hace arte, por lo regular tiene que utilizar demasiado su imaginación a niveles de la ficción para poder escribir, para poder inventarte escenarios que no existen, personajes que no existen. Para hacer ficción se necesita un alto nivel de imaginación, pero es imaginación proyectiva, o sea, es imaginación con un orden, con una lógica, vamos, diciendo lógica, la explicación que nos damos de las cosas de las que nos estamos enterando. Por tanto, lógica, quiero abrir un paréntesis, lógica no es que algo sea así y se acabó. Lógica es lo que hasta ahora nos estamos explicando de algo. Repito, la palabra lógica viene de logos y luego significa palabra. Y en nuestra mente la palabra es un concepto. Por tanto, es lo que nos explicamos de las cosas, la lógica. Pero la lógica va a irse modificando, repito, porque la evidencia va aportando a la verdad. Antes se decía que el planeta Tierra era plano, y hasta hoy, hasta en pleno siglo XXI, hay teorías terraplanistas aún. Y hoy, efectivamente, la ciencia ha comprobado que el planeta en ningún sentido es plano, sino que es curvo, y que las curvaturas tienen un porqué, etcétera. Y bueno, todo eso se ha explicado a través de la ciencia, que ha creado aparatos específicamente para poder explicarnos eso. Pero eso, ya había quienes decían que la Tierra era redonda, así los quemaban por herejes. Porque ya eso es entonces, la Inquisición fue la máxima representación del dogma, de la imposición de las ideas. De es así o te callas. De es así, y si no crees en esto te mato porque estás yendo en contra de lo que nosotros creemos. Y tiene un patrón esto del dogma. Las comunidades de tipo ritualísticas, ¿por qué son ritualísticas? Porque hacen rito, porque hacen culto. ¿A quién le hacen culto? Bueno, pues a un dios. Entonces la necesidad de dejar de ser depredadores o asesinos, porque entre nosotros nos hemos matado, la necesidad de dejar de pensar en matarnos, o la aspiración de querer vertir hacia la nobleza del ser, hacia lo mejor de nosotros, nos dio como resultado la necesidad que desde la creencia pudiéramos creer en una inteligencia superior que nos permitiera arreglar este interior tan lleno de depredación como lo es nuestro comportamiento. Y a partir de ahí la idea de Dios es sagrada. Por tanto, las comunidades de tipo dogmático, su base es su condición sagrada. Y esta condición sagrada, ¿de dónde se da? De la relación que hay, primeramente, de la necesidad de poder aspirar a ser mejores, y que este Dios nos diga cómo, o que estos dioses en su momento. Por tanto, hay un patrón para generar una comunidad. O sea, no cualquier güey puede inventarse una, porque tiene que tener condiciones de tipo sagradas. Y lo sagrado es esto, es aspirar a lo más superior. Bueno, para que se pueda dar una comunidad religiosa, una comunidad dogmática o religiosa, tiene que tener ciertas características. Número 1, un libro sagrado. Número 2, un profeta que lo haya escrito. Y número 3, un dios, una deidad, lo que sea, que le haya dictado, que se le haya aparecido, ya sea en sueños, ya sea en vivo, directo, ya sea como sea, que se le aparezca al güey. Y después de que se le aparezca, le va a decir: yo tengo un mensaje para ti. Resulta que este profeta va a ser muy especial, va a estar por encima del promedio de los demás. En muchos de los casos, este profeta era un ser humano, pues medio bonachón al principio. Y en muchos de los casos, este bonachón, buen ser humano, después terminó convirtiéndose en ángel y luego en un semidios. ¿Cómo le hizo? Híjole, no sabemos. Habría que hacer un estudio de la evolución de un tocado por los dioses, a ver cómo pasa de ser humano a convertirse en un dios.
Nunca lo pudo comprobar, pero tenemos varios ejemplos. Un ejemplo de la gente, por ejemplo, de la religión de la luz del mundo, que abro un paréntesis, no quiero hablar más de las religiones. De hecho, esta comunidad religiosa, dogmática, por supuesto, tiene características de organización muy fuertes, de fraternidad y de hermandad muy fuertes. Yo creo que es de las religiones que más fraternales son, porque conozco muchos, tengo muchos amigos que son de la luz del mundo, pero su líder empezó teniendo un contacto directo. O sea, estamos hablando que se le apareció el ente, la entidad, creo que fue un ángel. Y se le apareció, creo que Gabriel, la verdad no recuerdo. Y Gabriel le dictó ciertas cosas y entonces, pues él dijo, voy a abrir una religión. En este caso no se escribió un libro nuevo, porque había que seguir la Biblia, porque es una religión de tintes cristianos. Pero eso no indica que traía un mensaje especial. Por eso se hizo una religión, siguió el mandato que le dictó Dios o el ángel, la verdad no recuerdo, bueno, los dos, porque al final de cuentas ángel significa mensajero. ¿Mensajero de quién? Pues del Dios en turno. ¿Y por qué no se me apareció Dios? Pues porque te crees tú para que se te anda apareciendo Dios? Dios no se le aparece a cualquiera. Porque luego viene el profeta del profeta del profeta. Entonces, el profeta, por ejemplo, de la luz del mundo, en realidad es un profeta de Jesús. Jesús sí se contactó con Dios, pero nadie puede contactar con Dios, solamente Jesús dentro de la tendencia cristiana. Y casi la mayoría tienen su misma onda, son jerarquías. Las comunidades ritualísticas, sagradas, etcétera, tienen jerarquías. Es decir, unos son mejores que otros, por supuesto. La jerarquía es eso, la jerarquía es la apología, la superioridad. La apología es hablar bien de un tema. Por tanto, la jerarquía es la apología de la superioridad. Entonces yo soy más jerarca que tú porque tengo más contacto, o sea, soy más sagrado y más divino que tú porque tengo más contacto con Dios. Aunque a los dos nos huelan igual los peditos, a unos más que otros, aunque a los dos nos salga popó por los lugares donde debe salirle popó, aunque a los dos eruptemos cuando tragamos como marranos, aunque los dos comamos carne, ¿no? Porque yo, abro un paréntesis, si yo soy un humano especial por encima de los otros, pues mínimo no tengo calor feo, número uno. Mínimo no necesito bañarme, mínimo no necesito comer, mínimo puedo volar y puedo leer la mente de otros. Si yo no tengo estas características, o si un humano no tiene estas características, yo personalmente no lo consideraría especial bajo ninguna chingada circunstancia. Que tengas una imaginación más proyectiva y más fuerte no significa que lo seas. Ahora, ¿por qué te contactó Dios? Pues porque eres súper especial. ¿Pero qué tienes especial? Porque aquí el raciocinio entra. A ver, güey, demuéstrame que eres especial. Si no, yo como madre te creo. Y si después me demostrases que vuelas, que eres la mente, que no te huelen los peditos y que no eruptas cuando te tomas un refrescote y que no comes porque te alimentas directamente del seno de Dios y todo esto, pues entonces aún así lo podría dudar, porque la base del criterio es dudarlo, siempre dudarlo, porque la duda te permite por más evidencia, que esa es la base. Pero en las comunidades dogmáticas justamente el dogma se impuso para no andar dudando. ¿Por qué? Porque resulta que por algo se le apareció Dios a este ser súper especial y nos trae un mensaje de bondad. Esa es una característica bien fundamental. El factor bueno y malo, que eso lo vamos a hablar en el video de la satanización de las cosas, cómo satanizamos absolutamente todo. La cuestión es que nosotros necesitamos aspirar a ser mejores, más nobles, menos depredadores, o controlar nuestro nivel de depredación. Y las comunidades ritualísticas, las comunidades de culto, a través de la veneración y a través de la creación hipotética, o sea, quiero que exista y me gusta creer que existe, pero eso no significa que exista hasta que no se nos aparezca a todos. Pero ya se le apareció al profeta fulano, sí, pero a mí me gustaría que también se me aparezca, y entonces nos reunimos a rendirle culto a este Dios para que nos haga favores. ¿Cuáles favores? Los que yo no puedo hacer por mí. ¿Por qué? Porque hay una disputa entre diablos y ángeles peleando por mi alma. ¿Y por qué mi alma es tan importante? Porque el alma es luz, es sagrada, el alma es lo mejor que nos pudo haber pasado a los humanos. Y entonces, ¿por qué está dentro de un cuerpo tan mal pensado y tan mal hablado y tan extraño y tan depredador y tan asesino? Pues bueno, porque así lo quiso Dios. ¿Y por qué lo quiso Dios así? Bueno, no te preguntes cosas, cabrón, porque por eso no te tienes que preguntar. Cállese el hocico, si no se lo lleva el diablo. Y dices tú, me cae el hocico. El dogma dentro de la creencia religiosa tiene esta característica fundamental: te callas o te callas, lo reconoces o lo que reconoces, y de ahí nace la fe impuesta.
La fe impuesta significa creer ciegamente, creer en algo sin cuestionarlo. Y como el humano en su esencia es mamífero gregario por naturaleza, ahí viene la bronca, que como necesitamos sentirnos partes de un grupo, de una tribu, independientemente de nuestra familia o incluso dentro de nuestra familia, que la familia pertenezca, la familia es una célula simplemente de convivencia. Y la familia es súper importante como parteaguas de la evolución social del humano, pero la familia también tiene como célula que integrarse a una red más grande, es decir, a una tribu, a un grupo. Y por excelencia, las religiones, las instituciones del dogma, de la imposición de las ideas, de las creencias, del culto, de la veneración, pues son tribus donde todo el mundo va porque se constituyeron como reuniones de tipo cultural. Y entonces se volvió una imposición a vos, es una superimposición porque el humano es gregario, entonces tú dime con quién te juntas y te diré lo que piensas y lo que sientes. Y a partir de ahí, ojo, las creencias constituyen nuestros quehaceres, nuestras agendas, lo que sentimos, lo que pensamos, a dónde vamos, eso se dicta desde la creencia. Y si la creencia no tiene una base de raciocinio, nos perdemos en el fanatismo y ahorita lo voy a explicar. Bueno, ahorita no, en el siguiente video. Me han regañado mis asesores de mercadotecnia, de marketing digital, y dicen que mis videos son muy largos y bueno, vamos a hacerles caso y vamos a cortar este video aquí. Y el siguiente video, que lo vamos a hacer la semana que viene, por supuesto, vamos a seguir hablando de esta tendencia al dogma y explicar más o menos cómo se ha hecho y cómo se divide la creencia y cómo se compone esta capacidad de poder creer en algo. La fe, cuando es ciega, es buena, y cuando no es ciega no es tan buena, y en general cómo dejamos de caer en esta tendencia a imponer las ideas y sobre todo a gestar una creencia propia, porque la creencia es necesaria, pero el punto es cómo la hago, cómo la gesto, que esa es la idea, ¿no? Cómo poder gestar mi propia creencia para no caer en el dogma y respetar también lo que otros piensen, independientemente que sea muy diferente a lo que yo opino. Bueno, entonces llegamos al final de esta primera parte donde estamos hablando del dogma y nos vemos la siguiente semana. Les mando un fuerte abrazo de luz a todos y cada uno de ustedes. Gracias.